Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos Contravía PM. Hoy vamos a platicar con el licenciado Fuentes de Estarac, Mario Fuentes de Estarac, acerca de este acuerdo, el 99-2019, en el cual se habla acerca de la reglamentación, censura de todo aquello relacionado con la información política, debates, entrevistas, en fin, todo aquello que se mueva y parezca político queda regulado al parecer en este acuerdo. De eso vamos a estar platicando con nuestro invitado. Censura, censura política, censura hacia los temas políticos. De esto platicaremos en el siguiente segmento. Así que muchas gracias a quienes ya se están conectando, a quienes están compartiendo nuestra información. Muchísimas gracias. Compartan nuestra transmisión porque al final se trata de hablar sobre estos temas, de encontrar los fundamentos, de encontrar el por qué y el cómo y el para qué de estas regulaciones o estas reglamentaciones, y también entender hasta dónde a través de estas regulaciones se va perdiendo la libertad, y es por eso que debemos estar atentos a la misma, y entonces para no llegar a vivir por permiso y no vivir por derecho. Así que muchas gracias a quienes ya comparten nuestra transmisión, muchísimas gracias. ¿Y qué ha sucedido durante este día y esta tarde? Una es que le quitaron el privilegio de antejuicio a Edwin Escobar, es el alcalde de Villanueva. La Sala Cuarta de Apelaciones resolvió con lugar el retiro de antejuicio, el cual había sido solicitado en diciembre del año pasado. Y se le acusa, según la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, se le acusa o está siendo investigado por irregularidades en la tercerización del servicio catastral para el cobro del IUCI. Yo no sé si usted recuerda, pero esto se ve, al menos lo que se está dando a conocer en las investigaciones y el motivo por el cual se solicitó quitarle el privilegio del antejuicio, pues lo que da a entender en estas investigaciones es que unas dos empresas, en este caso dos empresas, la empresa Marroquín y Asociados y la empresa DHB Consultants Guatemala, y cobraron el IUCI a cuenta de o por la municipalidad, y esto es un delito según el artículo 154 de la Constitución, en el cual la comuna no puede tercerizar el servicio del cobro catastral. Este tema se parece mucho al de Chinautla, yo no sé si usted recuerda, y creo que también por ahí estuvo otros municipios involucrados en esto, de donde estaba Arnoldo Medrano, que creó toda esta estructura para luego cobrar también en otros lugares, en municipios aledaños. Pues al parecer esto es de lo que se le está acusando al señor Edwin Escobar por la tercerización del servicio catastral. Durante este tiempo que estuvo contratada estas dos empresas, pues se les pagaron 10 millones a la primera, a Marroquín, más de 10 millones, y a la otra empresa DHB se le pagaron 5 millones por brindar estos servicios de cobro. Esto pues fue después de una denuncia. La denuncia fue hecha por la Contraloría General de Cuentas en mayo del 2017. En diciembre de 2018, la Sala Cuarta de Apelaciones pues da con lugar el proceso de quitarle el antejuicio al señor Edwin Escobar. El señor Edwin Escobar está como candidato presidencial al partido Prosperidad Ciudadana. Él corre o está como candidato junto con la señora Blanca Alfaro. Así que pues se le quita el antejuicio, pierde la inmunidad y será investigado por este delito de supuesta
la irregularidad en la tercerización del cobro del catastro. Por otro lado, hoy se supone que fue la firma de paz, enterraron la pipa de la guerra enterraron el hacha y fumaron la pipa de la paz. 18 de 27 secretarios de partidos electorales, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al firmar este pacto de no agresión en el que se comprometen a desarrollar actividades proselitistas, pues en este marco de paz, casi que el pacto hippie, porque todos son amor y paz, pero se supone, al menos ya no digo del diente al labio, sino del lapicero al papel, porque se están comprometiendo a no agredirse, a llevarlos bajo los términos de paz, tolerancia, respeto, inclusión, ética, y usted ya sabrá. Por otro lado, pues también se estaban comprometiendo a cumplir con la ley electoral de partidos políticos, la cual pues obviamente se debe cumplir, lo cual pero cada vez se vuelve más complicado porque cada vez pareciera que el Tribunal Supremo Electoral, para donde quiera que usted respire o hable o mire, pues ya es un delito electoral. Y también pues se comprometían a evitar agresiones entre candidatos, políticos y militantes. Y la pregunta es, ¿qué se va a entender como una agresión? Porque por una cosa es la agresión física, podríamos hablar de la agresión verbal, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, el estar en desacuerdo, o decirle usted es un mentiroso, o decirle usted es un corrupto, entraría en la categoría de agresión? Por otro lado, pues están también hablando que no van a utilizar las redes sociales ni las nuevas tecnologías para realizar o promocionar campañas de desprestigio, desinformación, manifestaciones de odio contra mujeres, personas de diversidad sexual y personas indígenas. Al final, yo creería que las manifestaciones de odio hacia cualquier ser humano, independientemente de su color, tamaño, sexo o cualquier otra característica. Al final, no importa qué tipo de persona es, el compromiso sería pues hacer una campaña de altura, lo cual pues considero poco probable. De estos, como les decía, 18 partidos firmaron, 9 no, y veremos qué sucede, porque ya hemos visto muchas firmas en las cuales pues obviamente existe esta agresión, esta mala información, esta desvirtuar la información y estos famosos usando las redes sociales y cuentas falsas para generar pues informaciones que no vienen al caso, y que por otro lado también somos los ciudadanos quienes debemos estar muy atentos y muy listos a no tener que estar oyendo o estar haciendo caso o creyendo todo lo que sale en las redes. Ojo, que no todo lo que sale en las redes es real. Por otro lado, desafortunadamente, pues hoy localizaron sin vida el cuerpo de Catherine Shaw. Catherine Shaw era la turista inglesa de 23 años que había desaparecido el 4 de marzo en San Juan La Laguna, esto en Sololá. Me preguntaba, después de escuchar las clásicas declaraciones y las clásicas manifestaciones de políticos o de burócratas hablando de la consternación que les causaba, me preguntaba si realmente nos podría consternar una situación como esta. Yo al final lo dudo, porque al final la consternación, en lo personal, considero que tiene mucho que ver con el que uno se asombre ante una situación que le parece improbable y por eso está consternado, pero sí creería que deberíamos estar muy indignados porque ya no es algo fuera de lo común, y que desafortunadamente es una estadística más de la violencia que hay en el país, y por otro lado de la posible impunidad, que debería existir, o si existió esta famosa comisión, debió haber sido contra esta impunidad que se da pues tan a menudo en estos crímenes contra la vida, en estos delitos contra la vida, como el que pues sufrió esta señorita, que en paz descanse, Catherine Shaw, de 23 años, que fue encontrada en el área montañosa de El Mirador, conocido como Nariz del Indio, esto en una área montañosa en San Juan La Laguna, en Sololá. Al parecer había salido a
en horas de la madrugada, había regresado a las 3 de la mañana y había vuelto a salir a las 5 acompañada de un perro, el cual pues al parecer lo habían encontrado por esa área días después, y los bomberos pues reportaron que según información que había dado el hotel, pues ella, como les digo, había salido a las 5 de la mañana con este perro. Muchos nos dirán que es peligroso andar a esas horas en el país, pero uno diría, pues ya cualquier hora es peligroso andar aquí en Guatemala. Desafortunadamente, fallece o encuentran el cadáver de la turista Catherine Shaw, de 23 años, quien fallece pues víctima de la violencia que hay en este país. Y que está nuestras condolencias a toda su familia y amigos desde estos micrófonos. Y para el próximo miércoles, en el Congreso está programada la interpelación al señor ministro de Comunicaciones, Vivienda, Infraestructura y todo lo que ustedes se imaginan, el señor José Luis Benito. Veremos cuál es al final la que tiene esta interpelación. Ojalá se logren cosas, pero lo dudo mucho porque al final la interpelación se ha vuelto más un show político que la verdadera razón de ser, que es la fiscalización. Vamos a ir a corte y cuando regresemos, acuerdo Mordaza, de eso platicaremos con nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac. Regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Sescom es una empresa con soluciones tecnológicas e innovadoras y completas para controlar los activos móviles de su empresa. Si usted quiere optimizar ahorro de combustible, quiere optimizar las rutas, hacer más entregas en el mismo tiempo, aumentar la capacidad de atender a sus clientes porque puede hacer más entregas, reducir los tiempos muertos de sus pilotos, optimizar la disponibilidad de los mismos, pues Sescom le da la opción para que usted pueda lograr todo esto y tener rutas inteligentes a través de tecnología de información, y esto pues integran la radiocomunicación, localización GPS, enlace de datos, internet, cámaras y sensores. Con toda esta información se pueden tomar mejores decisiones y además optimizar sus recursos y aumentar su rentabilidad. Así que quiere mayores informes, entre a sescom.com.gt, sescom.com.gt, ahí puede encontrar más información al respecto, o también los puede llamar al 2429-2400. 2429-2400. Con nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a estar platicando con respecto a este reglamento que publicó o que hizo el Tribunal Supremo Electoral, el acuerdo número 99/2019. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, María Dolores. Buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis. Pues este reglamento se llama el Reglamento para la Organización de Debates, Entrevistas y Foros Públicos entre Candidatos, Candidatas durante el proceso electoral. Y esto más bien parecería, uno lo creería que fuera pues para tal vez un reglamento de algún condominio en el cual dice si usted va a utilizar nuestras instalaciones debe usarlas así, pero no se lo imagina uno en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué pueden los magistrados, por qué pueden hacer este tipo de reglamentos? ¿Qué los faculta para hacer este tipo de reglamentos y qué tan válido es hacerlo? María Dolores, el problema data del año 2016, en que se aprobaron pues una serie de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y posteriormente se emite un reglamento a dicha ley, ¿verdad? Esta es una pésima reforma constitucional. Yo la asimilo a la reforma constitucional, a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que se dio en el año 2004, que tuvo que revertirse en el año 2008. Era un famoso decreto 10-2004. Yo pues veo que esto es precisamente una derivación, una consecuencia
Ahora el Tribunal Supremo Electoral, pues basado en que en esa tal igualitarismo que se pretende entre todos los candidatos y opciones políticas, pues se atreve a vulnerar el derecho a la libertad de emisión del pensamiento, a la libertad de prensa que está consagrada en nuestra Constitución. Según el escritor Francisco Pérez de Antón, la más elocuente de las libertades. No hay una jerarquía en materia de libertad, pero es la libertad más elocuente. Entonces, y es la que da vida a lo que es la información, digamos, dentro de un proceso electoral, libre juego de opiniones dentro de un proceso electoral, que es la manifestación, digamos, plena, máxima, de la democracia política en nuestro país. La Constitución claramente establece que es prohibido, digamos, la censura o exigir autorizaciones previas en materia de libertad de expresión. También lo consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y todavía la Carta Democrática Interamericana, cuando se refiere precisamente a los procesos electorales y los procesos políticos, dice que son componentes fundamentales, esenciales de la democracia institucional, tanto el Estado de Derecho como la libertad de prensa, la libertad de emisión del pensamiento. Entonces, pues no hay ni vuelta de hoja. Esto está claramente establecido en nuestra Carta Magna y en digamos, todo lo que es el derecho convencional. Y por consiguiente, pues viene ahora el Tribunal Supremo Electoral y emite un reglamento en donde se pretende controlar los debates, las entrevistas, los foros que se transmiten a través de los medios de comunicación social. Y pone una serie de cortapisas, una serie de requisitos para poder hacer un debate, para poder hacer una entrevista. Imagínense si esa es la esencia, ¿verdad?, de un medio de comunicación social. Aquí estamos nosotros, María Dolores, precisamente en una entrevista. Imagínense que hubiera una limitación a la entrevista que usted me está haciendo. Que se le pusieran cortapisas, que usted tuviera que pedirle una autorización a una autoridad para que precisamente pues se estableciera cómo me debe hacer usted la entrevista a mí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debe durar esa entrevista? Es más, usted, si digamos es extranjera, no podría hacer la entrevista, porque dice que solo los moderadores tienen que ser locales, tienen que ser nacionales. O sea, es una serie de cuestiones verdaderamente absurdas, una ocurrencia, María Dolores, una mala ocurrencia. Una mala ocurrencia, ¿verdad? Y lo peor es que en lugar de decir, bueno, un mea culpa, nos equivocamos, todavía dicen, no, hay que mantener el espíritu de ese reglamento y lo vamos a suspender, y de una manera abrupta lo retiran de la página web, del sitio de internet del Tribunal Supremo Electoral, de facto, ¿verdad? A pesar de que ya cobró vigencia, porque desde luego en que fue publicado en el sitio de internet del Tribunal Supremo Electoral, pues ya cobró vigencia, ¿verdad? Eso de que tenga que ser publicado en el diario oficial para que cobre vigencia, pues eso, digamos, ya es un formalismo, porque incluso el mismo texto del reglamento dice que entra en vigencia inmediatamente y que será después publicado en el diario oficial. De suerte pues que bien se hace en estarlo impugnando ya. Entiendo que ya una entidad presentó la primera impugnación. Nosotros en la Cámara Guatemalteca de Periodismo estamos precisamente trabajando en otra impugnación para presentarla cuanto antes, porque esto, ¿cómo es eso de que se va a revisar y se va a ver cómo va a quedar de nuevo, ¿verdad?
Ahora, una pregunta, si estas reformas a la ley electoral del 2016 dan pie a poder crear, porque al final el Tribunal Supremo Electoral o los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no pueden crear reglamentos que contravengan la propia ley y se supone que la propia Constitución. Si la ley les permite hacer un reglamento como estos, ¿podríamos decir que estas reformas contravienen la Constitución? No, la ley no les permite hacerlo. Entonces, no es como en otros países en donde, digamos, sí hay una regulación. Se dice claramente que se reglamentarán los debates, los foros, las entrevistas, pero sobre todo para medios de comunicación oficiales, ¿verdad? O sea, los canales de gobierno. Los canales de gobierno, etcétera, pero no los medios de comunicación privados, ¿verdad, María Dolores? O sea, ahí es más el tiempo, los espacios deben estar a disposición de una manera igualitaria, ¿verdad? Pero, digamos, en medios de comunicación privados, esto es totalmente absurdo. O sea que las mismas reformas a la ley electoral y de partidos políticos no les dan esta facultad a los magistrados como para haber sacado este reglamento de organización de debates, entrevistas y foros públicos entre candidatos. No hay ninguna disposición dentro de esas reformas, ¿verdad? Que, por cierto, como insisto, de muy mala manufactura, pero, por ejemplo, sí hay en esa misma ley, y por eso es que se ha impugnado ante la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, que está prohibido, dice, a hacer donaciones de espacios y tiempos en los medios de comunicación social. Entonces, es una prohibición, digamos, que se impugnó, porque se puede interpretar de que noticieros, entrevistas, digamos, coberturas que hacen los medios de la campaña electoral, pudieran en un momento dado caer dentro de un financiamiento electoral ilícito y ser susceptible de sanciones a ese mismo medio de comunicación social, que es, digamos, absurdo que en una ley electoral se impongan sanciones a los medios de comunicación social, siendo que todo lo que tiene que ver con emisión del pensamiento debe estar regulado expresamente, tanto sanciones, infracciones como sanciones, en la ley de emisión del pensamiento. Y no ocurre esto, ¿verdad? No se hizo una reforma a la ley de emisión del pensamiento precisamente para que pudieran establecerse este tipo de infracciones y sanciones. Ahora, según este reglamento, al estar ya publicado en el sitio web, ¿es correcto eliminarlo así de buenas a primeras o retirarlo del sitio con esto impidiendo el libre acceso a la información? Es totalmente irregular lo que se hizo de quitarlo de la página de internet del Tribunal Supremo Electoral, porque ya es oficial, ya está publicado en esa página, y consecuentemente, pues al quitarlo se está impidiendo, se está obstaculizando el acceso a la información pública. Eso ya es información pública, no se puede de la noche a la mañana quitarlo. Es más, el acuerdo, como estaba publicado, como aparecía en la página de internet, tiene ya todas las firmas de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y del secretario del tribunal o secretaria, no recuerdo, del Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, ya es un acuerdo en forma, ya es una normativa que existe. Y en todo caso, lo procedente es, bueno, que se impugne o que se derogue, ¿verdad? Pero entonces tiene que emitirse una resolución, otro acuerdo, en donde se deroga expresamente este acuerdo 99-2019. E incluso, bueno, habla de tantas cosas este reglamento, en el cual habla de cómo se deberían sortear. La pregunta es, si hay 27 partidos, y estamos hablando casi de una veintena de candidatos, y en este afán igualitario, ¿tendría cualquier persona que quisiera hacer un debate presidencial invitar a 24 personas para poder escucharlos? Sí, imagínense, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, España, que lo citan precisamente como un antecedente.
ahí se da pues más importancia a los partidos que han tenido ya, digamos, algún tipo de ejecutoria electoral, votaciones ya de cierto nivel, por ejemplo el 5% en adelante. Entonces tienen, digamos, algún tipo de preeminencia o preferencia dentro de los mismos medios de comunicación oficiales, ¿verdad? Pero imagínense hacer un debate en donde hayan 20 y pico, digamos, de candidatos. Bueno, incluso se pone una duración máxima a ese debate, no sé, de una manera antojadiza y arbitraria, habla creo que de 120 minutos máximo el debate, en fin. No sé de dónde se sacaron todo esto, pero yo esperaría que la sensatez, la razonabilidad, hiciera que hubiera una derogación inmediata de este acuerdo del Tribunal Supremo Electoral. En otro medio de comunicación se hablaba la magistrada que Mijangos, que había sido producto de una asesoría y que a través de esta asesoría es que se había hecho este acuerdo. Lo que a mí me llama mucho la atención es que los magistrados tienen calidad de ser personas conocedoras de la parte electoral, por eso son magistrados, están, podríamos decir, se supone que están a la misma altura de la Corte Suprema de Justicia porque son el Tribunal Supremo Electoral. Y en cuanto a materia electoral, se supone que conocen el tema. A mí lo que me preocupa es que se haya firmado y que no haya existido votos razonados o votos disidentes al respecto. Bueno, es preocupante, ¿verdad? Porque en algunos comentarios se ha dicho que no profundizaron o no ahondaron bien en el texto normativo de este acuerdo, y digamos eso pues sería terrible porque, ¿verdad? Lo menos que se esperaría es que hubiera un cotejo del texto normativo de un reglamento, primero con el texto de la ley electoral y de partidos políticos y pues posteriormente con los textos de la Constitución y de todo el derecho convencional que está reconocido y ratificado por Guatemala. Digamos, estos asesores, pues debiera de tenerse acceso a saber quiénes son estos asesores, de acuerdo con la ley de acceso a la información pública. Digamos, es obligatorio el que se den a conocer quiénes son estos asesores que redactaron el proyecto de reglamento y para que se sepa quiénes son. Eso es elemental, ¿verdad? Son empleados públicos porque están funcionando como tales en el Tribunal Supremo Electoral. Otra pregunta que surge, y si tienen preguntas, por favor, mándenlas. Muchas gracias a todos quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Sigan compartiéndolo porque es importante que nos enteremos y que vayamos tomando conciencia de hasta dónde vamos perdiendo nuestra libertad, porque esto no solo aplica a los medios de comunicación, sino cualquier asociación. Si usted es la asociación de vecinos y quiere invitar al alcalde, tiene que sujetarse a los candidatos a alcalde, tendría que sujetarse a estas reglas, según el reglamento que ha salido publicado. Si usted como asociación quiere invitar a los candidatos a su distrito, diputados a su distrito, tendría que ajustarse también a este reglamento y si no estaría cometiendo un delito. La pregunta que me surge al respecto es, ¿el Tribunal Supremo Electoral dentro de sus funciones está el regular cómo los ciudadanos accedemos a la información, fiscalizamos la forma, las propuestas de los candidatos, o cuál realmente es el sentido que exista un Tribunal Supremo Electoral? Mire, el Tribunal Supremo Electoral de ninguna manera puede restringir los derechos y las libertades fundamentales de los guatemaltecos. Más bien debe alentar precisamente el pleno ejercicio de esos derechos fundamentales y las libertades, ¿verdad? La libertad de expresión de ideas, que no es un patrimonio exclusivo de los medios de comunicación o de los periodistas o de los comunicadores, no, es de todos los guatemaltecos. Todos los guatemaltecos tenemos el derecho sagrado de expresarnos, de externar nuestra conciencia.
y consecuentemente pues todos tenemos el derecho a debatir, a opinar, a participar de la manera más amplia posible. Incluso se habla de una necesaria politización de la sociedad. Verán, la sociedad debe estar altamente politizada, eso significa que tenga plena conciencia política. ¿Y quiénes son, digamos, los que ayudan y contribuyen de una manera determinante a que exista precisamente una conciencia política? Pues es los transmisores de la información, ¿verdad? Y los transmisores de la información, pues esencialmente son los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación tradicionales, televisivos, radiales, impresos, no, los electrónicos, los digitales, los medios alternativos, como se les llaman, es decir, que está abierto precisamente a toda la... Entonces, el Tribunal Supremo Electoral no puede pretender controlar, ¿verdad?, a los medios de comunicación a través de este tipo de normativas. Eso sí nos llevaría, pues, indudablemente a un régimen controlador. Un régimen controlador es un régimen autoritario, ¿verdad? Un régimen que va a decidir qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, ¿verdad? Qué es lo que conviene que se diga y qué es lo que no conviene que se diga. Entonces, en ese momento estamos verdaderamente en una conculcación grave de los derechos fundamentales, del derecho fundamental a la libertad de emisión del pensamiento. Que al final también dentro de este reglamento tengo entendido que estaba dentro de todas estas sistema para abonar más a este régimen, que se convertiría en un régimen pues autoritario, el mandar las preguntas, creo que con 20 días de anticipación, el que estas preguntas debían ser aprobadas por la unidad de medios, y toda esta vena autoritaria por parte de este reglamento, e insisto, a mí lo que me impresiona es que no haya habido un voto disidente, que ninguno de estos magistrados que se supone tienen la calidad para llegar a ser magistrados, hayan dicho esto contraviene toda lógica. Pues habría que preguntarle a ellos, ¿verdad? Es impresionante. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, este es un reglamento que salió. ¿Cuál es el estatus en este momento? Por un lado dicen que está suspendido, que se va a revisar, pero ¿cuál es el proceso legal para suspenderlo? ¿Es simplemente una declaración por parte de la magistrada? ¿Tiene que haber un acuerdo donde dice suspendemos? ¿Tiene que haber un acuerdo donde dice derogamos? ¿Cómo se deroga o se suspende legalmente este acuerdo que también se publicó de forma pues legal? Entonces, ¿cómo revertir esto? Y por otro lado, me gustaría que habláramos de otro tema que no se ha hablado todavía, pero que una vez inician las elecciones y se acerque el periodo en el cual termina este periodo de campaña, que son el tema de las encuestas. Porque esa es otra limitación a la libertad de expresión y a la libertad de expresión. Y por otro lado, es una limitación a los ciudadanos para tener mayor información. Así que cuando regresemos del corte, hablemos acerca de cómo se da marcha atrás con esto de forma legal y cómo también existe una censura o una limitación al conocer las encuestas que se podrían generar durante el proceso electoral. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Gracias a quienes nos mandan sus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión, sigan compartiéndola, gracias a Edgar Arevalo, presente y compartiendo, saludos MD, muchísimas gracias. Juan nos dice, ¿se puede exigir quiénes fueron los asesores que aconsejaron dichos cambios? Seguro no lo muestran porque tiene pinta de CICIG. Luego nos dice Héctor Vidal, todo parece estar listo para realizar un fraude. Olga de Witz, saludos también para usted, buenas tardes, saludos a Ricardo Bocaletti, muchísimas gracias, muchas gracias a quienes comparten, Julio Ariza, muchísimas gracias por compartir nuestra transmisión, muchas gracias a quienes también siguen compartiendo, muchas gracias
Héctor nos hablaba acerca de que esto pintaba para un fraude. También nos decía Ricardo Bocaletti. ¿Y qué mensaje da el TCE al exhibir la bandera LGTB en su presentación? O sea, ellos imponen ideas e ideologías y si quieren así quieren controlar la libertad de expresión. Muchas gracias. La pregunta que hacíamos es, al salir del corte, ya según lo que nos explicabas, el licenciado Mario Fuentes de Estará, cuando se publica en el sitio, tiene las firmas, tiene el sello, este acuerdo adquiere validez legal o adquiere vida legal. ¿Cómo entonces se suspende este acuerdo? Porque se hablaba de suspensión, de revisión. ¿Y cuál es el estatus actualmente? ¿Cuál sería el proceso para que este acuerdo quedara pues derogado? María Dolores, el acuerdo fue publicado en el sitio de internet del Tribunal Supremo Electoral, que es el medio de comunicación oficial del Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, pues esta normativa pues automáticamente cobró vigencia desde que fue publicada, porque dice que cobrará vigencia inmediatamente, ¿verdad? No se necesita ser publicada en el diario oficial, no hay una disposición específica que diga que las normativas del Tribunal Supremo Electoral tienen que ser publicadas en el diario oficial. Solo en la Constitución se establece que las leyes emitidas por el Congreso de la República deben ser publicadas en el diario oficial. Y hay un decreto que recuerdo yo de hace varios años, en donde se establece que los acuerdos, digamos, gubernativos, los acuerdos ministeriales, deben ser publicados, y los de las entidades descentralizadas, etcétera, deben ser publicados por el diario oficial, pero no está establecido el Tribunal Supremo Electoral. Consecuentemente, pues el medio de difusión oficial del Tribunal Supremo Electoral sería pues su página de internet. Está vigente. La única manera en que puede dejar de estar vigente es si el mismo Tribunal Supremo Electoral, a través de un acuerdo o de una resolución, expresamente lo deroga, ¿verdad? Entonces en ese momento, o lo revoca si quiere, entonces en ese momento quedaría sin vigencia. O en todo caso, si viniera un tribunal de amparo y suspendiera, digamos, la vigencia de este acuerdo, o si la Corte de Constitucionalidad eventualmente lo suspende provisionalmente, o si en definitiva hay una sentencia y finalmente se declara inconstitucional y consecuentemente nulo ipso iure y se deja sin vigencia. O sea, tiene que haber un procedimiento formal para poderlo dejar sin vigencia. No es cuestión de quitarlo y ya, ¿verdad? No. Esa es mi pregunta. O que venga una magistrada, que no es el tribunal, porque el tribunal está conformado por 5 magistrados, ¿verdad? No puede venir una magistrada que no es, digamos, no es el tribunal, y que venga y diga, mire, lo estamos revisando y por eso quedó, se retiró del sitio de internet del Tribunal Supremo Electoral. Eso es totalmente irregular, ¿verdad? Eso es totalmente anómalo, y eso no le quita vigencia al acuerdo 99-2019. Esto quiere decir que mientras no exista ninguno de estos elementos que usted mencionó, el acuerdo sigue vigente. El acuerdo sigue vigente, ya fue publicado en el sitio de internet del Tribunal Supremo Electoral. Si esto, obviamente, después de, porque se supone que a partir del 18 de marzo ya se puede hacer todas estas entrevistas y ya empieza la campaña electoral, quiere decir que cualquiera que hiciera una entrevista debería sujetarse a este reglamento, si no ha sido derogado. Pues obviamente es en este momento una disposición que está vigente, una disposición de observancia general que está vigente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pedirle a un tribunal que lo deje sin vigencia, ¿verdad? O que suspenda su vigencia, ¿verdad? Eso es lo procedente. ¿Qué tribunal conoce este tipo de situación? Por ser el Tribunal Supremo Electoral quien emitió este acuerdo.
Bueno, digamos, se puede impugnar, como lo hizo una entidad el día de hoy, se puede impugnar a través de un amparo, porque es un reglamento emitido por una entidad pública, como es el Tribunal Supremo Electoral, y, digamos, se estaría impugnando a través de un amparo para que se decrete un amparo provisional y se deje en suspenso. También, como es una disposición de observancia general, podría intentarse a través de una acción de inconstitucionalidad general total, porque sería contra todo el reglamento, ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Esas son, digamos, las dos vías. El tema de la legitimación activa es un tema que obviamente ha estado en discusión para los efectos del amparo. La vía mucho más, digamos, idónea, adecuada, sería la acción de inconstitucionalidad general total contra este reglamento, siendo una disposición de observancia general. Y esta acción obviamente se presenta ante la Corte y ya la Corte es la que debería determinar esta resolución. Exactamente, ya sería la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad la que tendría que resolver al respecto. Y antes de terminar el programa, me gustaría también que habláramos con respecto a el tema de las encuestas, porque este es otro tema que ha pasado relativamente desapercibido, pero es también para mí otra arista de estos intentos autoritarios de regular la información que fluye entre ciudadanos. Sin duda, María Dolores, esta es una disposición, varias disposiciones en torno a las encuestas que han sido impugnadas ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad no ha resuelto al respecto. Establece la ley electoral y de partidos políticos que están prohibidas las encuestas 15 días antes de las elecciones. Y en todo caso, también pasa por la revisión de la unidad de medios de comunicación del Tribunal Supremo Electoral, la metodología que se utiliza para la realización de encuestas y estudios de opinión. Es decir, que los medios de comunicación están sujetos precisamente a este tipo de controles, ¿verdad?, por parte del Tribunal Supremo Electoral. De suerte pues que esperaríamos que la Corte de Constitucional liberara pues estas restricciones y de lo contrario pues tendremos que depender, ¿verdad?, primero no realizar encuestas 15 días antes y que tengan que haber, digamos, fiscalizaciones del Tribunal Supremo Electoral a todas las encuestas y estudios de opinión que se hagan durante la campaña electoral. En mi opinión, es una opinión muy personal, las encuestas contribuyen a que no haya, digamos, fraudes electorales, estafas electorales, porque de alguna manera se está produciendo, ¿verdad?, una información continua sobre la intención de voto. O sea, son verdaderamente sanas, aunque se equivoquen, porque eso no es tal vez lo relevante, sino que hay una dinámica permanente de estar sondeando, haciendo estudios de opinión, sondeos, que permitan precisamente fijar tendencias, etcétera. Eso es muy importante para el elector, muy importante para la ciudadanía, porque están constantemente, digamos, informándose del acontecer, conociendo las opciones políticas, etcétera, cómo va opinando, digamos, el electorado conforme se acercan las elecciones. Y el problema que yo veo con esta prohibición, que me parece por demás ridícula, en cuanto a que tratan de que no incidan en el votante, como que el votante no pudiera tomar decisiones, pero por otro lado, una de las cuestiones que no se ha visto es que las encuestas se seguirán haciendo, tal vez de forma privada, y en algún momento se van a filtrar. Y se puede filtrar cualquier cosa, y como son clandestinas, no hay forma de verificar si es un medio confiable, cuál fue la muestra, cuál es el margen de error, en qué fechas fueron hechas, como para decidir si confío o no, o si me parece creíble o certero lo que están, pues más que certero, creíble lo que están diciendo, versus el que, como es clandestino, pues me llegó esta gráfica, y quién sabe de dónde, quién sabe quién se la inventó, y no sabemos ni de cuándo es.
Sí, se va a generar un mercado negro de encuestas, ¿verdad? Y de grafiquitas que uno no va a saber ni qué, y va a estar la población más confundida que si hubieran encuestas. No hay como la transparencia, no hay como el libre juego de opiniones, ¿verdad? Eso es lo mejor para que se confronten, se choquen las ideas, y eso es lo que necesita la población, ¿verdad? Así como hoy estamos platicando acá, la población necesita saber, necesita conocer. Es el sagrado derecho a saber, máxima publicidad. Y a esto no ha respondido la Corte de Constitucionalidad. No, sigue pendiente. ¿Está en tiempo para resolver, o una vez que se convocaron ya no se puede hacer nada y las reglas del juego son estas y hay que aguantarse, o qué pasa? Bueno, entre más tiempo pase, ¿verdad? María Dolores, estamos a una semana de que se inicie la campaña electoral, y todo el mundo está de expectativa de que va a resolver la Corte de Constitucionalidad. Ojalá fuera antes de la convocatoria y que no fuera a la mitad de la campaña electoral, porque eso sí verdaderamente podría generar algún tipo de problema, ¿verdad? En ese debate y esa competencia electoral. Mientras tanto, esperamos que ya se presentó. Ustedes como Cámara van a presentar también una impugnación a este acuerdo. Así es, si no se deroga, vamos a accionar en contra. Y en este momento, el hecho que no está en la web no quiere decir que no existe. Así es. Está vigente, y mientras no existan, no se cumplan con los mecanismos adecuados o los mecanismos legales para derogarla o revocarla, continúa vigente. Y una podría ser por la vía de amparo, y la otra es que el mismo tribunal revoque o derogue este acuerdo a través de otro acuerdo. Así es. Mientras tanto, pues casi que cualquier cosa que usted diga podrá ser usado y será usado en su contra, porque al final está todo tan regulado que a cualquier lado que uno voltee es delito. En estos acuerdos, que lo que hicieron fue demostrarnos por qué, y al final dicen los optimistas, no hay mal que por bien no venga. Y lo que yo encuentro en esto es que es un claro ejemplo de por qué debemos estar vigilantes y atentos a nuestra libertad, porque con reglamentos, acuerdos y reformas nos las pueden quitar de un plumazo. La libertad es una eterna vigilancia, decía el famoso irlandés, prócer de su independencia, Currián. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciado. Muchas gracias a todos ustedes que nos mandaron sus mensajes. Muchas gracias. Nos pregunta Ricardo, ¿estamos obligados ya para irnos a cumplir un reglamento a todas luces ilegal? Pues por eso es que existen los tribunales de justicia, ¿verdad? Tenemos que pedir que los tribunales de justicia declaren precisamente esa ilegalidad, porque si no, pues cualquiera podría decir, bueno, esto es ilegal y no lo cumple. Claro, para eso están los tribunales. Así es. Desafortunadamente, el Tribunal Supremo Electoral, tendremos que acudir a otro tribunal para que nos proteja del tribunal. Así es. Desafortunadamente. Gracias a Carlos por sus mensajes. Saludos también para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Sigamos atentos, siga compartiendo este programa, etiquete, taguee a todos aquellos que dicen, no, hombre, a nosotros no nos va a pasar nada, no nos quitan nuestra libertad, porque este es un claro ejemplo de cómo vamos perdiendo libertad y vamos perdiéndola sin darnos cuenta o sin saber todas las implicaciones que tiene. Que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.